Profesor Monedero, ¿cómo está? Muy buenas noches. Un placer estar con vosotros. Buenas noches. Muchísimas gracias, profesor. Su visión global, quiero preguntarle sobre todo este asunto que ha enmarcado, profesor, los resultados definitivos con el 100% ya escrutado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Yo creo que hay varias conclusiones muy relevantes para el futuro de Bolivia y de América Latina, ¿no? La primera me recuerda mucho a cuando el pueblo se echó a la calle y regresó el presidente Chávez. Ahí se rompió una maldición que decía que cuando los Estados Unidos dan un golpe de Estado, da un golpe de Estado. Y no era imaginable que el pueblo se iba a echar a la calle e iba a regresar a su presidente. Hace un año, Estados Unidos, con el brazo interpuesto de la OEA, dirigida por Luis Almagro, dio un golpe de Estado, como se dan los golpes de Estado en el siglo XXI, un golpe de Estado blando, sobre la base del lawfare, apoyado con presión de militares y policías, y un año después el pueblo regresa a los dirigentes del MAS, y por tanto, una vez más, se rompe esa maldición, y creo que es esencial. En segundo lugar, creo que es también muy relevante verificar que la OEA, como dijo el Che Guevara en su día, es el Ministerio de Colonias de los Estados Unidos y que acertó a América Latina cuando puso en marcha la UNASUR, es decir, una integración regional latinoamericana al margen de las injerencias norteamericanas que se traducen en este tipo de cuestiones, ¿no? En intentos involucionistas, por ejemplo, en Venezuela, en apoyo a las políticas autoritarias en el Ecuador contra la oposición, contra el correísmo, o los verificadores supuestamente del fraude hace un año, que ahora se demuestra en prácticamente el 100% de las mesas que fueron señaladas como fraudulentas por la OEA, hoy se demuestra que el resultado es prácticamente el mismo que el de hace un año, incluso en algunas mesas superior, lo cual demuestra, bueno, pues que la OEA solamente sirve para, en connivencia con los medios de comunicación, poner en marcha políticas, bueno, pues de subversión de la democracia. Y quizá un último elemento, que tampoco es menor, es que el pueblo boliviano no ha creído a los medios de comunicación. Y por tanto, creo que es muy importante no hacer escucha o hacer oídos sordos a ese discurso que planteaba en Bolivia que el MAS no tenía ningún tipo de futuro, que Evo Morales era un corrupto, un pederasta, que todo lo que acompañaba al MAS era un futuro incierto y peor para Bolivia. El pueblo no lo escuchó y gracias a que el pueblo boliviano no lo escuchó, tenemos este resultado. Y déjame añadirte un último elemento que tampoco es menor. Los pueblos son inteligentes y son conscientes de que la gestión, en más de una década anterior, el pueblo ha mejorado sus condiciones de vida. Incluso las clases medias han mejorado de manera manifiesta su modus vivendi. Y por tanto, a la hora de votar, han votado también escuchando a sus intereses. La conclusión que te decía, que para mí no es menor, es que cuando los gobiernos mejoran la vida de los pueblos escuchan ese mensaje, ¿no? Y por tanto, creo que todo lo que extraemos son lecciones que nos van a servir para el futuro, para no cometer los errores de creer en que no tenemos que creer, de gobernar mejorando la vida de la gente y, sobre todo, entendiendo la necesidad de que América Latina recupere instituciones regionales al margen de la injerencia norteamericana. Pero me pregunto, profesor, evaluando estos resultados de la votación, si también hubo en toda esta votación esa especie de voto venganza del pueblo contra este gobierno de facto. Siempre los resultados electorales son complejos, no tienen muchos ángulos, pero también los pueblos latinoamericanos van aprendiendo. Te recuerdo que eso que acabas de plantear fue el discurso en 1990 para no votar al sandinismo. Era muy importante votar a Violeta Chamorro porque si no iba a seguir la contra, iba a seguir la guerra, y eso llevó a sandinistas a votar en contra de sus propios intereses. Yo creo que en esta ocasión, ya digo, el pueblo no ha hecho caso a este tipo de mensajes. Incluso es curioso porque la intimidación estaba ahí, porque en las encuestas las clases medias no reconocieron que el voto
iba a ir al movimiento al socialismo, iba a ir al MAS, sino que lo ocultaron, ¿no? Y también porque seguramente reconocer ese voto implicaría algún miedo, algún tipo de represalia que tiene que ver con lo que la gente ha vivido, como bien dices, durante estos 11 meses. La imagen, ¿no?, de Camacho entrando, ¿no?, o Jeanine Áñez en el Palacio de Gobierno con la Biblia, pero no con toda la Biblia, con la Biblia del Antiguo Testamento, porque el Papa Francisco no les gusta. Les gustaba Juan Pablo II, les gustaba Benedicto XVI, les gusta, ¿no?, un tipo de Dios castigador, no un Dios de fratelli tutti, de todos hermanos, ¿no? Entonces, la gestión económica ha sido también disparatada, y luego esa sensación, porque es que es en el fondo de lo que estamos hablando. Si lo que estamos hablando es que hay unas élites antipatriotas en todos nuestros países dispuestas a entregar nuestras riquezas al hegemón que corresponda. En el caso de España, la derecha está dispuesta a entregar nuestras riquezas a Alemania. Y en América Latina, y en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Argentina, hay gente dispuesta a entregar sus riquezas a Estados Unidos. Lo vimos con Macri, ¿no?, con este endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, ya te digo que la gente ha hecho un voto, creo que inteligente. Hay otro elemento que tenemos que prestarle una creciente atención, y es ese plan Cóndor 2.0, como dice Julián Macías, que se puso en marcha con motivo de las elecciones en Bolivia. Ha sido desactivar las cuentas de CLS, de esa empresa vinculada a Atlas Network, vinculada a la extrema derecha norteamericana, vinculada a José María Aznar y a Vox en España. Se le han retirado los apoyos, y tweets que tenían hasta 1 millón de impacto han tenido 200 retweets a Camacho o 200 retweets a Carlos Mesa. Es decir, que ha funcionado también una internacional golpista a través de las redes sociales que determina de alguna manera resultados electorales. No es gratuito que el partido de extrema derecha Vox en España, este que acaba de perder de una manera estrepitosa la moción de censura, fue a Bolivia a hacer acusaciones falsas, a generar ruido, a supuestamente dar el apoyo desde España a los golpistas, de la misma manera que ha habido medios de comunicación en España, como la web OK Diario, que distribuyó noticias falsas sobre Evo Morales y colaboraron incluso en delitos, ¿no?, que van a empezar a ser perseguidos seguramente en Bolivia y quizá también en España, porque publicaron información, por ejemplo, de teléfonos robados. Que seamos conscientes de que esa internacional opera, porque al final estamos hablando de una lucha de los pueblos contra unas élites que están mancomunadas en todo el mundo. Entonces, si los que pretenden un golpe de Estado en Venezuela, los que pretenden que no participe el correísmo en Ecuador, los que adversan al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, o los que dieron el golpe en Bolivia, están participando, ya digo, de un entramado mundial que va en contra de las democracias. Profesor Monedero, cuando lo escuchamos a usted, este desafío es gigante. Por eso, ¿cómo reconstruir el país, cómo reconstruir Bolivia con ese grupo élite que atacó al pueblo? Déjame que te responda aquí el profesor de Teoría del Estado. Hay un concepto que para mí es muy relevante, que se llama la selectividad estratégica del Estado, que hace referencia a que cuando la izquierda gana unas elecciones, gana el gobierno, pero no gana el poder. El poder siempre está en otros lados. Ni siquiera cuando se pretenden transformaciones estructurales, como en Venezuela, ¿no?, con el poder comunal, con cambios constitucionales, ni siquiera ahí uno puede hacer todo lo que desearía, ¿no?, porque las estructuras heredadas siempre tienen unas inercias que dificultan las transformaciones, porque además esas inercias están insertas en un mundo global donde esa selectividad del Estado nacional a su vez está maniatada por un laberinto global que vemos que, como en algunos lugares del mundo ocurre, puede incluso determinar una intervención militar norteamericana en caso de que las cosas vayan en otra dirección. Por tanto, cuando gobernamos tenemos que ser conscientes de que tenemos el gobierno, pero que el poder, es decir, los bancos, los medios de comunicación, la diplomacia, las relaciones internacionales,
una parte del funcionariado, la oficialidad de la policía o del ejército, una parte de la judicatura, están en manos de los poderosos, porque son los que han remunerado para tener a esos sectores de la población de alguna manera en nómina. Es muy importante que revirtamos popular y democráticamente esa realidad, porque si no es muy difícil, ¿no? Vemos que puedes gobernar durante 14 años en Argentina y revertir la pobreza, y en un año Macri devolvió a más de 1 millón de personas a la pobreza, ¿no? Es decir, la capacidad que tienen en el sistema actual neoliberal la derecha de revertir los logros de los gobiernos de izquierda es enorme. Y al mismo tiempo las dificultades de los gobiernos de izquierda para poner en marcha políticas que beneficien a las mayorías es muy ardua, cuesta muchísimo esfuerzo. Lo estamos viviendo también ahora mismo en España con el gobierno del PSOE y de Unidas Podemos. Como bien dices, este 30% que ha sacado la oposición es un 30% donde están grandes empresarios, terratenientes, altos funcionarios, sectores de la judicatura, dueños de medios de comunicación, que siempre tienen un ánimo golpista. A mí me gusta que Luis Arce diga no va a haber venganza contra los que dieron el golpe y acusaron falsamente de fraude, intentaron encarcelar sin ningún tipo de razón a Evo Morales y a García Linera y otros dirigentes, pero tampoco tienen que ser ingenuos. La ingenuidad te lleva a que no seas antepasado de nadie. Entonces, lo que tiene que ponerse a actuar ahora mismo en Bolivia es el Estado de Derecho. De manera que todos aquellos, ¿no?, que hayan atentado contra las leyes bolivianas tienen que ser juzgados. Ya vimos también en el caso de Venezuela, recuerdo que el presidente Chávez, después del golpe, perdonó a los golpistas para que luego siguieran, ¿no?, sí, las guarimbas y demás. Y por tanto, creo que es ingenuo, ¿no? He leído recientemente un libro que me ha impresionado mucho, que se llama M, el hijo del siglo, de Scurati, que es un libro sobre el ascenso de Mussolini al poder. Y cómo ahí la tarea principal con el que se resume es que Mussolini se hizo con el poder en Italia en los años 20 porque le dejaron. Es decir, porque la izquierda no le plantó cara con la contundencia suficiente. Igual que recientemente he leído una biografía de Willy Brandt, el responsable de la socialdemocracia alemana, un hombre moderado, socialista pero moderado, reconociendo que cuando se suspendió el gobierno de Prusia en 1933, que fue el paso previo al ascenso de Hitler al poder en Alemania, dice Willy Brandt en sus memorias, Mi camino a Berlín, dice textualmente: nos equivocamos, teníamos que haber cogido las armas para confrontar a los nazis, porque aunque nos hubieran derrotado, hubiéramos lanzado 2 mensajes. Primero, que no toda Alemania había sucumbido y había gente dispuesta a dar su vida por la democracia, y en segundo lugar, luego cuando Hitler se hiciera con el poder, llegado el caso, sabría que no toda Alemania le estaba apoyando. En esa dirección yo creo que tenemos que aprender en todos nuestros países que hay una minoría, en este caso un 30% de votos, pero que en realidad suele ser un 15%, como mucho un 20%, ¿no?, de gente. Hay otro 10% de gente engañada, de gente ofuscada, de gente arrastrada por otro tipo de razones, pero hay entre un 10 y un 15% de gente que van a hacer todo lo posible para tumbar los gobiernos democráticos. Porque es un juego de suma cero. Ellos no quieren pagar impuestos, ellos quieren saquear las riquezas públicas, ellos, lo hemos visto, querían el litio que pertenece a todos los bolivianos, convertirlo en una apropiación personal de un pequeño grupo de gente. Ellos van a pagar a mercenarios, ellos van a intentar comprar a sectores del ejército y, por tanto, no cabe ningún tipo de ingenuidad. Tanto Luis Arce como David Choquehuanca tienen que saber que hay un porcentaje no pequeño que controla los medios de comunicación, que tiene las conexiones internacionales, que está en discusión con las oligarquías latinoamericanas, que está en conexión con el Departamento de Estado norteamericano, que está en conexión con la OEA y que va a seguir poniendo palos en las ruedas. Y por tanto, ya digo, defensa del Estado de Derecho, no asustar a esa gente, pero ser muy contundentes en la aplicación de la ley y del Estado de Derecho. Tremendos desafíos tiene. Gracias, profesor Monedero, por ese análisis. Muy buenas noches. Muchas gracias.
un abrazo desde las Islas Canarias, donde he estado grabando un programa. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, gracias, con profesor. todo, y cuídense del COVID-19, que es un bicho feo que hace mucho daño. A cuidarse mucho. Muchísimas gracias, profesor Monedero. Muchas gracias.